Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Este es un hermoso domingo 16 de agosto del 2026 y siendo que se marca en el calendario litúrgico como el 12º domingo después del bautismo en Jerusalén, para que la iglesia tenga su inicio a través de aquellos que fueron bautizados, alrededor de 120, y que fueran a todas partes de donde venían a las fiestas para ir a compartir el evangelio de la buena noticia y que la gente se volviera de sus malos caminos, se arrepintiera de pecados y volvieran a ser propiedad de Dios. Y nosotros que somos hoy resultado de ese nacimiento de la iglesia, aún con sus altas y sus bajas, aún con sus añadiduras humanas, por la gracia de Dios, estamos aquí para seguir esparciendo el mensaje del Evangelio como se ha recibido revelado en las Sagradas Escrituras y como a cada uno de nosotros nos toca seguir predicando con la atención de no añadirle ni quitarle, y que si se va a predicar esté apoyado en una vida de santidad y de obediencia a la palabra de Dios. Las lecturas bíblicas de hoy las vamos a seguir encontrando en el libro del Génesis, la del Antiguo Testamento, en el capítulo 45, en los versos del 1 al 15. Y es la experiencia cuando después de todo lo que sucede con José, sus hermanos tienen que confrontarse a la realidad de todos sus pecados, de todas sus fechorías, de que por poco matan a su hermano, de los sentimientos que lo llevaron a esa posibilidad, pero también de cómo, pudiendo evitarlo, tampoco se hizo nada. Pero como los planes son de Dios, nada detiene lo que Dios ha propuesto. Aún nosotros, ni tú ni yo, podamos entender muchas cosas lógicamente desde el punto de vista de nuestra limitación humana y de la información que hemos recibido y de la virtud de poder pensar, que es una de las semejanzas que tenemos con Dios. No podemos entender la mente de Dios. Sí estamos llamados a tener la mente de Cristo, porque su ejemplo lo tenemos. Por eso el Dios se hizo como uno de nosotros y vivió y habló e hizo, y nosotros estamos llamados a tener en esa imagen la mente de Cristo, por lo que Él dijo, por lo que hizo, dónde estuvo, con quién estuvo, mientras estuvo en nuestro medio hasta que fue crucificado y vuelto para resucitar y volver a su ser, a Dios. José se da a conocer a sus hermanos. Lo más lejos que tenían sus hermanos era que se iban a volver a encontrar con él, porque ellos entendieron que vendiéndoselo a los mercaderes descendientes de Ismael, ellos pensaban, a ese se lo llevan al otro lado del mundo y a ese no lo vemos más nunca. Pero lo que más lejos tenían ellos era que el día de confrontar sus pecados había llegado. Y que lo que hicieron, porque aún no lo mataron, la tristeza que le causaron a su papá Jacob fue como si lo hubieran matado. José, en los versos del 1 al 15, la lección nos trae cómo fue ese momento. Pero a mí me gustaría leer los versos del 4 un poquito hacia adelante, para que usted recuerde y usted memorice y usted piense en lo que José le dijo a sus hermanos. Dice así: cuando ellos se acercaron, él les dijo, porque ellos estaban frente a ese gobernante, ellos estaban frente a ese hombre con gran eminencia, con ese poder de decisión en el imperio egipcio. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano José, el que antes ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan
ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar sus vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que Dios, quien me mandó a este lugar y no ustedes, Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Yo me imagino cómo se sentiría Jacob cuando sus hijos fueron a decirle con quién se encontraron, a dónde se encontraron con él y en qué posición estaba él. Yo imagino que esos fueron chillando, pataleando, injuriando, haciendo de todo lo que un ser humano sin Dios puede hacer. Antes de llegar donde papá Jacob a decirle que el cuento que le metieron a él diciendo que un lobo despedazó, que un animal lo despedazó y que no pudieron hacer nada por él, o sea que estaba muerto. Ahora estaba vivo y en qué situación estaba. Yo me imagino cómo se habrán sentido ellos tener que hacer lo que José les había dicho que hicieran. ¿Usted se imagina? Un gobernante que le diga a usted haga esto y haga lo otro. Pero claro, uno tiene que discernir si lo que se le está pidiendo es lo correcto. Y a los hermanos de José le estaba diciendo algo que era positivo. Ellos no podían esconderlo. Ellos no podían crear otro invento. Ellos tenían que ir donde papá Jacob, arrepentidos, llenos de dolor emocional y espiritual por lo que habían hecho con su hermano José y la mentira que habían traído a la casa. En el Salmo 133, que es el salmo, uno de los salmos cortos, solamente tiene 3 versos. Habla del amor que se vive en fraternidad. Y es uno de los salmos que son considerados salmos de las subidas. Jerusalén está a 750 metros sobre el nivel del mar. Yo busqué y para poderlo convertir, aunque yo no entiendo nada, para que pudieran entender lo que son 750 metros sobre el nivel del mar, es 0.75 kilómetros, que vendrían siendo 2.460 yardas con 63 pies con pulgadas y yardas 820.21. Pero si usted de kilómetros lo lleva a millas, como en muchos países, comenzando por Estados Unidos, que en lugar de kilómetros usa millas, vendrían siendo 0.47 millas sobre el nivel del mar. El asunto es que el hecho de Jerusalén estar en un sitio alto, pues la gente de Israel, cuando venía a las 3 grandes fiestas instituidas por Dios y por las que tenían que venir 3 veces al año, ellos subían a la ciudad de Jerusalén cantando, y el Salmo 133 es uno de esos salmos. Si usted quiere saber más sobre las 3 fiestas, usted solamente tiene que ir al libro del Éxodo en el capítulo 23, en los versos del 14 al 17, para que sepa cuáles son las 3 grandes fiestas. En todos aquellos que eran del pueblo de Israel, no importaba dónde estuvieran, tenían que venir para traer las ofrendas, para traer los diezmos, para venir a recibir el mensaje y volver otra vez a sus casas
a seguir hablando de las maravillas de Dios, porque de eso es que se trata, compartir la buena noticia. En el Nuevo Testamento seguimos leyendo en la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia, que está formado por paganos convertidos al cristianismo y que viven en Roma. El capítulo 11, que está dividido en dos partes. La primera de ellas son los versos de 1 y 2, que es esa sesión donde se habla de los planes de Dios. Y la segunda parte viene de la salvación final de Israel. Está dividido así el capítulo 11, versos 1 y 2, y pasa a los versos del 29 al 32. Y es la experiencia donde el apóstol sigue diciéndole que los planes de Dios nunca han sido rechazar a su pueblo. Entonces, si Dios nunca ha rechazado a su pueblo, y por todo lo que los castigó, por todo lo que lo hizo pasar, para que ellos aprendan y se vuelvan a Él, y aún con sus subidas y sus bajadas, Dios, si nunca los rechazó y todavía tiene planes con ellos, eso es para llamar la atención a aquellos que por dirigentes malos o por dirigentes que no están haciendo las cosas que se consideran correctas, o porque muchas veces las decisiones que se toman son en base a muchas situaciones que la mayoría no entiende, que para poder entenderlas usted tiene que partir de la lectura de la Biblia, del Antiguo Testamento, desde el Génesis, para poder entender las situaciones que se están dando hoy, que son una secuencia una de la otra. No es porque hay un gobernante X, no hay porque hay un interés X, porque siempre lo ha habido, sino por condiciones y situaciones que incluso tienen que ver con profecía. Entonces uno no puede tomar una posición en hablar pecando, con generalizando, diciendo que Israel no es o que Israel es aquello, cuando solamente hay algunas personas que están actuando de acuerdo a un montón de situaciones que la mayoría no conoce porque recibe la información equivocada e interesada. Entonces Pablo, el apóstol, le sigue escribiendo a la iglesia en Roma de que los planes de Dios no son rechazar a Israel, y que hay un plan de salvación para los que son de Israel. Es como cuando aquel soldado, cuando está Pablo preso, que se le sueltan todas las cadenas y el soldado viene y va a tratar de quitarse la vida porque dice, si se me fueron los presos, con mi vida tengo que pagar, porque es al Imperio Romano que le va a dar cuenta. Y cuando él le dice, no te quites la vida, el hombre se convierte por lo que le dicen. ¿Y qué le dicen? Tú y tu casa serán salvos. Pero no es que automáticamente porque el soldado se arrepintió, el soldado aceptó el evangelio y tuvo una transformación de vida, no es que su familia automáticamente se va a salvar, no. Es la responsabilidad de él de ir a su casa, a su familia, a decirle lo que pasó y cómo Dios les salvó y cómo presentarle el mensaje para que entonces ellos decidan si aceptan el mensaje de Dios o si lo rechazan. Porque una persona sea salva en su casa, usted automáticamente nadie se salva. Eso es lo mismo que pasa con la muerte. Cuando la gente se muere, la gente no se va al cielo. La gente va, el espíritu, claro, usted tiene que leer Biblia y tiene que entender eso. Usted tiene que entender que en el Génesis nos habla de que se recibe el soplo de vida, que cuando este cuerpo, que por el espermatozoide llega al útero, coge forma y somos seres humanos, cuando morimos, que nos toque el día, entonces ese espíritu, ese soplo de vida, vuelve a la propiedad de Dios. Pero usted no sabe qué pasa con eso. Nadie puede decir qué pasa con eso, porque siguen haciendo gente. Siguen habiendo más espermatozoides incluso que nunca encuentran un óvulo maduro y se mueren en el camino. Entonces, cuando uno muere, su cuerpo va a la tierra, porque de la tierra hemos sido formados, como dice Génesis, y también con el tiempo, cuando Cristo venga, ese cuerpo va a ser levantado, transformado, como también van a ser transformados los que estén vivos cuando el Señor venga otra vez. Ahora, la Biblia no dice que ese espíritu que el Señor recibió, que dio y volvió a Él, porque Dios da y Dios quita, va a volver otra vez a usted. Así que
Lea la palabra de Dios sin interferencia. Usted verá cómo usted se maravillará de todo lo que la Biblia dice y de cómo la distorsionan y de cómo la institucionalizan en la mentira también, en el error, que se sigue llevando y se sigue repitiendo sin pensar qué es lo que se está diciendo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que hay salvación también para los de Israel, pero para aquellos que se arrepientan, porque es igual. ¿Cuántas iglesias hoy están predicando por todos los medios posibles y el mundo sigue peor cada vez? Que lo lógico es que si hay tantas iglesias predicando la verdad bíblica, no aquellos que andan torcidos haciéndole juego a un partido político, hablando en contra de otro partido político, no de que haciéndole la gracia a 2 o 3 políticos, miembros de partido que son corruptos, y porque aquel le quita lo que le conviene, entonces atacan al que está contrario. No, no es a eso. Si usted predica la palabra como está revelada en las Sagradas Escrituras sin añadirle ni quitarle, más gente pudiera conocer al Señor. Porque eso es lo mismo que pasa, y lo voy a comparar con las instituciones que supuestamente hacen un servicio a la comunidad y que son instituciones no lucrativas. Aquellas que se presan de ser no gubernamentales. O sea, que se supone que se forman, pero no tienen ningún lazo con el gobierno ni reciben ayuda de los gobiernos, sino que reciben ayuda de la gente libremente porque van a darle ayuda libremente a la gente que verdaderamente lo necesitan. Entonces, para las más de 2.000, y cuidado si me estoy equivocando, para más de 2.000 instituciones, organizaciones no lucrativas que hay en el mundo, y vamos a hablar en términos de unos cuantos países, nosotros tendríamos menos gente pobre. El gobierno estaría haciendo lo que debía hacer. ¿Cuál es su deber? Las necesidades básicas: escuela, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, que no es el seguro social de lo que uno acumula cuando trabaja, no. Seguridad social, que no haya delincuencia, que la gente esté trabajando, haciendo algo y que nadie tenga que venir a quitarle a otro lo que esa persona ha obtenido con trabajo duro. Entonces, las organizaciones no lucrativas es así. Ellos dicen que ayudan a la gente, pero si ellos ayudaran de verdad a la gente, menos gente tuvieran problemas sociales hoy, porque es en términos de sociedad, de lo físico, de las necesidades básicas. Así pasa con el Evangelio. Si nosotros estamos predicando la verdad bíblica como está contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento, como ha sido revelada, sin añadirle ni quitarle, sin marearla, sin desvirtuarla, más gente hoy viniera al conocimiento y a los pies de Cristo. Pero como la palabra de Dios hoy se utiliza para intereses de partidos políticos, como se usa también para formar iglesias, para obtener beneficios, como también los partidos políticos utilizan a la iglesia para recolectar votos, porque saben cuál es la influencia que tiene un pastor sobre su iglesia, porque eso no se discute, porque el pastor o el sacerdote o el diácono es la cabeza de la iglesia, porque Dios se la entrega, ese es el redil que Dios le entrega al pastor. Entonces, si nosotros estuviéramos todos en la misma línea, menos mal habría. Y fuera otra la historia. Pero ¿qué pasa? Que como muchos están desvirtuando la palabra de Dios, como muchos son asalariados, muchos se están beneficiando de la necesidad espiritual de muchos, entonces el Evangelio no llega como debe ser a los corazones que necesitan saber quién es Dios. Entonces las profecías se van cumpliendo. Las profecías se van cumpliendo. El Evangelio de hoy sigue en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Y también lo divide en 2 partes, esta sección. Y está dividida entre lo que hace impuro al ser humano
y la fe de una mujer Sirofenicia, una mujer que no era del pueblo de Israel, una mujer extranjera. Y es para que usted vea cómo Dios sí tiene misericordia con el pueblo de Israel de hoy. Porque hay gente que también le gusta hablar de que hay un pueblo de Israel que es el del Antiguo Testamento y hay un pueblo de Israel que es el de hoy. Y eso yo creo que hasta raya en una ignorancia muy grande. Porque el pueblo de Israel es el mismo. Porque si usted conociera el pueblo de Israel, desde el más chiquito hasta el más viejo, ellos conocen su historia, ellos saben por qué su origen, ellos saben todos los propósitos. Y aunque muchos de ellos no hayan aceptado todavía a Jesucristo como el Mesías, que ellos están todavía la mayoría esperando, no quiere decir que ellos no sepan quiénes son y quién es el pueblo de Dios, porque todo gira en torno al propósito y al plan de Dios, y el eje es Israel. Aunque a muchos no les guste y aunque muchos no lo quieran entender y aunque muchos tengan su opinión personal desde un punto político partidista. Dice que lo que hace impuro al ser humano, Jesús lo define, pero usa los versos del 10 al 20 para unirlo a los versos que siguen, que son del 21 hasta el 28, que termina esa porción. Yo la voy a leer entera para que usted piense en que el amigo suyo no es el que lo contamina a usted. Que el gobierno que está ahí, piense usted lo que usted piense, no es el gobierno que lo daña a usted. Que no es el maestro tampoco que lo daña a usted. Que no es la universidad con el dinero que reciben que le van a cambiar la ideología porque tienen un compromiso en vez de enseñarle los textos básicos que le van a ayudar a usted a vivir su vida hasta su vejez o hasta el día que le toque vivir. Sino que las intenciones del corazón, las decisiones personales, son las que definen al individuo. Dice así la palabra del Señor del 1 al 28. Lo que hace impuro al hombre y a la mujer, y la fe de una mujer no judía, que no era del pueblo de Israel, sino Sirofenicia, que era de la región de Canaán, que esa región era parte de Siria, que era una provincia que le pertenecía, estaba bajo el mandato del Imperio Romano. Dice así la palabra del Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les preguntó: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también dijo: el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre o una mujer puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Imagínense, le hablan de lavarse las manos a Jesús, quejándose que los discípulos no se lavan las manos. Sin embargo, ¿con qué Jesús los confronta? Con los mandamientos. Y con el único de los 10 mandamientos, de los primeros que Dios dio, que es el único que tiene promesa de vida eterna. Honrar a los padres y a los padres para que la vida de uno se alargue sobre la tierra. ¿Y qué le dice Jesús? Hipócritas. Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo: este pueblo
me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Y eso usted lo puede leer en el capítulo 29 de Isaías y en el verso 13. Que también lo puede leer bien claro porque eso viene con una enseñanza muy grande. Hay mucha gente que anda honrando a Dios y levantando las manos, casi tocando el cielo, y usted ve que se emocionan, y de una vez que se acaba la adoración, se ponen el sombrero verdadero. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre y a la mujer es lo que sale de su boca. Entonces, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que les dijiste? Y Jesús les contestó: cualquier planta que mi Padre Celestial, que es Dios, que no haya plantado, será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Pedro, siempre Pedro, ¿verdad? Pedro entonces le dijo a Jesús: explícanos lo que dijiste. Jesús les respondió: ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, de la mujer. Y eso es lo que lo hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre y también a la mujer. Pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no los hace impuros. Fíjense que Jesús, en su respuesta a Pedro, se lo dice a todos la respuesta, no solamente a Pedro. Que recuérdense que estaban los fariseos que habían llegado y los maestros de la ley para quejarse porque no se habían lavado las manos para cumplir con la ceremonia, con el rito de la purificación. Recuérdense que el rito de la purificación, que es de donde Juan el Bautista utiliza para purificar y dar testimonio de una transformación de vida, es el bautismo con el agua que viene de arriba para abajo, y cuando tú sales, sale limpio. Y eso es parte del ritual de la purificación, lavarse las manos o lavarse los pies. Y hay situaciones en la Biblia donde incluso Jesús confronta, fíjate, esta mujer vino y rompió un perfume caro y lo echó en mis pies y lo secó con su cabello, con sus lágrimas, y tú ni siquiera cuando yo entré aquí a tu casa me ofreciste lavarme los pies. Purificarse. ¿Por qué? Porque van a compartir la comida. Entonces, Jesús habla de la inmoralidad sexual, que hay muchos que se llenan la boca diciendo que Jesús no habla de la perversidad moral que hay de distorsionar lo hermoso de la unión de un hombre y una mujer con propósito para fructificar y llenar la tierra. Ese es un ejemplo de los tantos donde Jesús habla de que el sexo entre un hombre y una mujer es sagrado y es con propósito, ni siquiera fuera del matrimonio, sino en el matrimonio. Entonces voy a seguir con la siguiente parte que dicta para el capítulo 15 de Mateo. La mujer sirofenicia o de Canaán
de Siria, de esa región gobernada por el Imperio Romano, que no era del pueblo de Israel y que viene a Jesús. Sigue diciendo así los versos del 21 hasta terminar en el 28. Jesús se dirigió de allí, o sea, después de esa conversación, a la región de Tiro y Sidón. Esas eran ciudades extranjeras, extrañas. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. ¿Ve cuando el Señor hace cosas que uno no entiende? Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana, quedó liberada del demonio que la aquejaba. La expresión de que los judíos llamaban perros a los no judíos era una manera despectiva, como hoy en día se usan muchos motes para referirse a personas de otras nacionalidades. No es en tono de que sea un animal, porque los seres humanos no somos animales. Aunque haya personas que actúen de una manera tan exorbitante que lo primero que viene es hablar de un animal, pero los animales no se comportan mal. Ellos actúan por instinto y ellos se comportan en su condición como animales como debe ser, pero ningún ser humano es un animal. Entonces, ese término que Jesús entienden los eruditos, o sea, los que han analizado la palabra, que viene inclusive del griego y del arameo, porque es traducción, dicen que es una manera, cuando Jesús dice eso de dar la comida, no se le debe quitar a los hijos para dársela a los perros. Él dice que él lo hace con una manera sutil, una ironía sutil, porque por la actitud de los discípulos, porque ellos la rechazaron totalmente y no tomaron en cuenta que la mujer estaba suplicándole a Jesús por una necesidad que ella tenía a través de su hija y que su hija lo merecía. Y sin embargo, aún Jesús usa irónicamente la expresión. Ella le contesta con sabiduría, sabiendo que Jesús podía hacer algo por ella, por su hija. Y por eso le contesta: sí, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le reconoce su fe. Imagínense qué vergüenza sentirían los discípulos que fueron a decirle a Jesús: mira, dile a esa mujer que se calle, ella diciéndole que salve a su hija, y le está diciendo el problema. Oiga, ¿cuántas veces los discípulos hicieron eso? ¿Cuántas veces el mismo Pedro metió la pata de rechazar a la gente por un beneficio o para que no tengan que dar de hablarle a otro? Así se daña el evangelio. Porque si ellos ven que Jesús viene al pueblo de Israel para hablar y presentar un camino nuevo, una buena noticia de salvación, haciéndole realidad
la espera de ese Mesías que ha llegado. Y todavía le dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Cómo que tú estás caminando con Jesús ya y viene un necesitado y tú lo vas a rechazar? Y más siendo una mujer con una hija dominada por un demonio. Y aún no sea dominada por un demonio, aún sea por una enfermedad. Ella vino a suplicarle y no se le podía echar a un lado. Imagínense cuando hay gente que está dentro de la iglesia, que están pero no son, y se atreven a hablar mal de Israel, generalizando. Imagínense de aquellos que porque son favoritos de un bando, están hablando mal del otro bando y hasta echándole culpas que vienen del pasado. Y porque ahora es que se enteran que está tocando intereses, entonces hay que echarle la culpa a este. Fíjense qué trampa le pone el enemigo a muchos que no están en oración constante y buscando la dirección todo el tiempo y discerniendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene ese tiempo con el Señor? No con el celular en la mano, porque el diablo utiliza el celular para que usted vea la notificación. Ahora mismo yo estoy viendo una notificación mientras estoy haciendo este compartir con ustedes en mi tiempo y en el tiempo que ustedes están conmigo. Y yo voy a detener la grabación porque hay una notificación. Yo me voy a poner a preocupar en quién me está escribiendo. No, porque este es mi tiempo que el Señor me ha regalado para que yo lo gaste con ustedes, con todos aquellos que quieran escuchar de la palabra de Dios de una manera diferente. Pero la verdadera palabra de Dios, porque si usted quiere saber lo que yo le digo, usted solamente tiene que ir a la Biblia a leerlo y darse cuenta si lo que yo les comparto es bíblico o no. Porque yo no quiero que nadie acepte mi palabra sin confirmarlo con el propósito que Dios tiene revelado a través de su palabra santa. Esa que hoy día muchos quieren de ponerla de otra forma, y también gente de poder que quiere venir a reescribir la historia y gente que quiere venir a decir que no fue así y que quieren venir. ¿Por qué la gente asimila todo lo malo? Porque no investiga, porque no va a los libros, porque no viene a la fuente a investigar si lo que dijo aquel o aquella y lo que está diciendo el noticiero, lo que está diciendo en el YouTube o en Facebook o en el TikTok, si es verdadero. Saque tiempo para leer, busque libros, no compre lo nuevo, que hay muchas versiones y muchos inventos. Hay muchas editoras que están distorsionando la palabra de Dios, que son negocios. Pero como la gente quiere todo tan digerido, como la gente quiere todo tan fácil, mira hermano, la vida no se resume a un clic en un celular ni en una computadora, con un mouse, con un ratón. La vida se define por el tiempo que usted busca en conocer a Dios y en cómo lo que Dios dice que espera de cada uno, usted lo aplique a su vida. Pero para eso tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un arrepentimiento, porque si no usted va a ser como muchos que lo han hecho, que tienen mucha inteligencia y la han desarrollado bastante, y pueden memorizar y pueden hablar con mucha autoridad, pero su vida sigue siendo un entierro todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la verdad es como el río de agua viva que cuando fluye, fluye para vida eterna. Así que yo espero que en este domingo 16 de agosto, que hoy la República Dominicana está de fiesta porque está celebrando que se restauró la República después de haber declarado la independencia del 27 de febrero por haber sacado a los haitianos de la República Dominicana para que no la sigan dominando, que por 22 lo hicieron, aunque ellos tengan en su mente y le alimenten que la isla es una y que también esa parte de ellos, eso no es verdad. Somos dos países diferentes. La República Dominicana, después del 27 de febrero, hubo unos acuerdos con España y después España también le jugó sucio a la República Dominicana y hubo que pelear también con España para poder restaurar la República Dominicana, que costó muchas vidas.
y por la que hoy es el único país en el mundo que tiene la Biblia abierta en Juan 8, donde dice la verdad les hará libres. Así que ojalá que así como hoy la República Dominicana celebra que la República, la independencia que se logró, sacando a los haitianos del país, que por poco se pierde con los españoles por los acuerdos mal hechos, que siempre los seres humanos viven buscando por conveniencia, que se valore esa restauración y que hoy día se defienda, si es posible, hasta con sangre, porque Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para tomar el lugar que cada uno de nosotros debió tomar por ser pecadores. Sí, cada uno de los cristianos va a tomar, como le dijo a los discípulos, sí, tú vas a beber de la copa que yo bebo, pero lo del reino va a depender de cómo tú vives, porque están los sacrificios. Y cuando usted se sacrifique por valores, es por lo que tiene valor eterno, no pasajero. Así que Dios le bendiga este día 16 de agosto del 2026, siendo el 12º domingo en el que estamos llamados a seguir esparciendo el evangelio para que la gente se convierta y que después, como dice el mandato, que les enseñemos las verdades bíblicas para que la gente también predique y la siga enseñando hasta que Cristo venga. Que Dios te bendiga.